Aldrin Briseño, bienvenido, buena tarde. ¿Qué tal, José Luis? Un gusto saludarte y saludar contigo a la gente que amablemente nos ve y nos escucha. Y por supuesto aquí don Freddy Heredia, que viene con esa libreta que cada vez que la abre, pues da que pensar. Brotan monstruos Ideas. de entre las páginas. Pero bueno, mucho se ha discutido acerca del tema del gabinete que va a acompañar a Joaquín Díaz Mena en la próxima administración. Son todavía muy pocos los nombrados, 4 personajes meramente que lo van a acompañar. Son su gente de mayor confianza. Sin embargo, entendemos por aquellos que lo acompañaron sin acompañarlo, muchos de ellos, meramente testimoniales, hay presiones de los grupos de Verónica Camino, Jorge Carlos Ramírez y algunos otros más para que se incluya nominalmente hablando en la lista de secretarías, porque piden Primero lo la alto. secretaría para ver si les toca el comisariado, ¿no? Freddy, Aldrin, ¿qué tanto van a pesar estos grupos en el ánimo de Joaquín Díaz Mena? O que no se deje. Yo creo que lo primero, José Luis, tal como tú lo señalas, es muy claro que cuando un presidente municipal, un gobernador, un presidente de la República llega al poder, empiezan las presiones. Sí, muchos han dicho en la política mexicana que una elección culmina y una elección comienza. Y es a partir de esa nueva elección que va a suceder dentro de 3 o dentro de 6 años que precisamente los grupos políticos, que no son otra cosa más que los grupos dentro de los propios partidos políticos que buscan el poder y muchas veces un poder de carácter hegemónico como partido y como grupos y como movimientos sociales, empiezan este trabajo, un trabajo a veces en descubierto, un trabajo a veces de zapa, en donde vamos a ver cómo nos vamos acercando con quién toma las decisiones. Y yo creo que es muy claro lo que estamos observando porque los diferentes eventos políticos que se hacen tienen un trasfondo en cuanto a la información y sobre todo al ungimiento de ciertas personas o personalidades que van a tener relevancia y van a ser actores políticos de primer orden. Lo que estamos viendo, no tan solo en el estado de Yucatán, sino lo vamos a ver en Mérida y lo vamos a ver en la Federación, es un recambio en algunos sectores, José Luis, de factores políticos, de actores políticos. Algunos otros se van a mantener, pero es muy claro que de pronto en los presidiums hay información que se da, pero que se tiene que leer entre líneas. Hay eventos políticos, hoy estamos hablando de presentaciones de libros, estamos hablando, José Luis, de presentaciones, por ejemplo, de efigies históricas, como el caso de Felipe Carrillo Puerto en el Senado de la República, y todo eso es parte de esa información que para el buen entendedor, estas pocas palabras que se van diciendo van prefigurando lo que vamos a observar, Lo que podría ser un sexenio. lo que podría ser un sexenio y qué grupos políticos, como tú señalas. Digo, ahorita existe un recambio, pero también existe una batalla férrea por llegar al corazón del gobernador en turno. Hoy estamos viendo que las personas que se han ganado su confianza ya fueron y son personas que de años y algunos cercanos están presentes en su agenda política. Sin embargo, los números son fríos. ¿Qué tanto representan esos grupos políticos en el ánimo de Joaquín Díaz Mena? Joaquín ya debe tener un mapa geográfico, político, de cuánto representó un Jorge Carlos, una Verónica Camino, un Rommel Pacheco, etcétera. ¿Cuánto representaron? Deslindando a Morena de sus nombres, porque si preponderas al partido político entre el personaje, pues entonces todos merecerían todo, ¿no? Así Freddy. es. Así es, no, José Luis. Fíjate que decías algo muy importante, en el corazón o en la presión de Joaquín Díaz Mena, ¿no? No solo viene Joaquín Díaz Mena, sino también vemos cómo los grupos políticos que antes estaban en el PRI hoy quieren congratularse con los grandes grupos o personajes nacionales que están en Morena. Un ejemplo muy claro que tú decías, por ejemplo, ayer en el Senado de la República, se presentan un homenaje, pone las letras, por así decir, el nombre de Felipe Carrillo Puerto y de Elvia Carrillo Puerto. Eso se convirtió en un mitin político de los grupos que ganaron en Morena en Yucatán. ¿Por qué te lo digo? Porque ves a estos grupos, obviamente invita, Joaquín Díaz Mena fue invitado, ves a Verónica Camino, a Raúl Paz,
Pero más allá de todo esto... Y no estaban los mayas. Y no solo no estaban los mayas. No estaba el gobernador del estado actual. No estaba Mauricio Vila. ¿Ves cómo Bueno, desplazan a al menos los Castro? mayas, Julián Zacarías y el otro, ¿cómo se llama? Sí, se orgullece más de ser Macari, que son dos mayas. Dos mayas auténticos, y lo han registrado legalmente. Mayas de Miami. Mayas de Miami. Ok, ¿no? Mayas de Miami. Mayas de Bueno, Miami. esa es una buena. cosa, fueron por la primera mujer la que abrió brecha, en este caso de Elvia Carrillo Puerto. No invitaron a la primera gobernadora, que es Dulce María Sauri, a la segunda, que es Ivonne Ortega, la primera alcaldesa, Ana Rosa Payán, la primera senadora, que es la abogada Mirna Hoyos. Te das cuenta que esto se convirtió en un mitin político de los grupos que tienen ahorita o tienen injerencia en Morena. ¿Para qué? Para autopromoverse. Tan es así que en el presidio no estaba Jorge Carlos Ramírez Marín. Y sí, en cambio, estaba... Oye, y no estaba el rector de la Universidad Autónoma de Yucatán, así es, que no, también tiene una representación así por es, Carrillo Puerto. Así es, ¿por qué? Porque una de las obras de Carrillo Puerto precisamente es la fundación en aquel entonces ¿De la universidad? de la Universidad Autónoma de Yucatán. Entonces te das cuenta cómo a Joaquín Díaz le están recordando, tú llegaste porque nosotros, porque ahorita todo el mundo, tú sabes que la victoria Ahora, tiene me 20,000 da la padres, oh, impresión madre. de que le prepararon los del Senado el escenario a Joaquín Díaz. Él no intervino. No, claro. Más que en la tribuna claro. misma, ¿no? Así es como quieren presionar a Joaquín Díaz Mena, como un invitado del triunfo de Morena, ¿no? ¿Por qué? Porque acuérdate que Joaquín, si bien cierto viene del PRI, tiene más bagaje panista. En cambio, los priistas, como es el caso de Verónica Camino y el caso de Jorge Carlos Ramírez, Son tienen orgánicamente priistas. saben cómo presionar a los grupos políticos el colmillo. ¿Y para qué? Para estar en el poder, porque ellos van a demostrar qué tanto poder en la medida que vayan acomodando a sus fichas de acuerdo a su conveniencia, no a las conveniencias siquiera del Estado o a los buenos perfiles, sino quiénes son sus leales a los que más puedan tener en el aparato administrativo y sobre todo en el aparato en donde se pueda ejercer y donde se pueda dar apoyos, donde se pueda dar dinero, donde haya manejo Todos de quieren muchas... la del bienestar. Hay de secretarías a secretarías, ¿no? Todos quieren la del bienestar, Aquellos la que están, representación de la delegación. digo, a saber, José Luis, la Secretaría del Bienestar, particularmente las secretarías relacionadas con los temas del campo, como el desarrollo rural, por ejemplo, también son particularmente importantes para hacer para los campañas, grupos. según La ellos. Secretaría de Salud, que finalmente se vuelve una secretaría importante por la cantidad de presupuesto que también manejan, y por otro lado la Secretaría de Educación, que sin lugar a dudas son secretarías que tienen un peso político, además del peso administrativo que evidentemente se maneja dentro de los propios organismos de gobierno. Ahora se dice que Guacho no está conforme con tanta presión, ¿eh? Tiene razón, él fue el gobernador del estado. Bueno, es que a él se eligió. Eso me toca a mí. A él se eligió. Y por tu culpa me va a ir mal a mí, no. No, y las designaciones son única y exclusiva responsabilidad así es. del gobernador del estado, así como lo es del presidente o del alcalde. Y esto es importante destacar, José Luis, porque al final de cuentas esto es una pasarela que se le hace a los ojos del próximo gobernador del estado, pero que al final de cuentas él, con criterios muy personalísimos, tendrá que ir decidiendo a quién poner en cada una de sus carteras. Por ejemplo, en esta fotografía no vimos a la señora y actualmente diputada federal Jessica Saide. En el tema del Senado. En el tema del Senado. Se supone que son un equipo, que hoy vemos que son fracciones del equipo. Bueno, pues esa es parte de lo que iremos conversando. Todavía nos quedan 2 minutitos más, Aldrin, para matizar aquello de los equipos y los que no son parte de las del tribus. equipo. Vino, al final de cuentas, José Luis, es algo que nosotros vemos dentro de la campaña política. Hay que entender los tiempos. En la campaña política existe una argamasa, existe finalmente un pegamento que es la lucha por el propio poder, y en ese sentido todos los grupos políticos doblan la rodilla. Donde aparecen que están unidos, ¿no? Doblan la rodilla finalmente porque tenemos un interés común, pero una vez llegando al poder, cosas diferentes, lo que está sucediendo, por ejemplo, en Acción Nacional, en donde todavía no alcanzan
empiezan a regresar después de este knockout técnico que recibieron en estas últimas elecciones. Pero ya extendieron demasiado el luto, ¿eh? Ya es un acto de viudez colectiva. Claro, bueno, al final de cuentas, acuérdate que el signo de los tiempos muchas veces, lamentablemente, es la depresión para cuando le sucede a un individuo, pero también yo creo que se está trasladando a las organizaciones políticas una depresión que hoy por hoy, pues muchas personas han sentido dentro de los mismos partidos. La presión social hizo salir a Renán Barrera. Así es. Y por ejemplo, de su encierro porque al final, por una razón, porque al final la vida sigue. Así es. Y dos, por ejemplo, mientras ves una ansiedad en Morena, porque están ansiosos, tienen ansiosos de ocupar, de estar, de presentarse, de mostrarse, de ejercer y de querer, pues en el otro lado como que la depresión, ¿verdad? O sea, ya les empieza a decir, oye, como que tienes que barrer, ¿no? Como que todavía te quedan algunos compromisos. Claro. Y consumiendo diazepam. A lo bestia. Tienes que dejar en orden. Tienes que dejar en orden la casa, ¿no? Y estamos tratando de entender a dónde apunta el zapato, por aquello de las semejanzas maravillosas, como dice una canción yucateca. Entre las rosas. Entre las... ¿Cómo va esta? Entre los nardos y entre las rosas. Entre las rosas hay semejanzas maravillosas. Bueno, si me equivoco, disculpe. A lo que peregrina. A lo que vamos es que la línea que está trazando en el tiempo Joaquín Díaz Mena pareciera ser como un gobierno socialista. Morena es un movimiento de regeneración nacional que tiende un poco al ideario de Felipe Carrillo Puerto, al menos ellos así lo han expresado. Y entiendo que la ruta de este renacimiento maya es un poco el tema de la inversión para Yucatán que genere un mayor número de empleos. Sin embargo, este gobierno, con todo y la fuente que desapareció de la Plaza Grande y se va para otro lado, con todo y los cierres que ha tenido Mauricio Vila, una extraordinaria creación de empleos. La vara quedó en un altísimo nivel. Así es. ¿Cómo le haces? Tienes que contratar a las mejores personas que te lleven a este nivel. Porque si en fomento económico, por ejemplo, contratas a alguien que empiece de cero, que lo mandes con su maletita, que presente tarjetas de Yucatán, habremos retrocedido 6 años. Yo creo que este gobierno, como los gobiernos al inicio de cualquier cuestión, José Luis, van a tratar de redefinir conceptos. ¿A qué me refiero con esto? ¿Por qué la redefinición de conceptos? Porque es lo que hemos observado. Pero tienen que tener también algo muy claro, como lo tuvo muy claro el gobierno federal. Muchas cosas se pueden criticar de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, el tema financiero, el tema de hacendario, lo supieron manejar con una estructura muy clara con respecto al profesionalismo que se hizo dentro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Por qué razón? Porque el tema de los dineros es algo con lo que no se puede especular, es algo donde no se puede generar incertidumbre. Y yo creo que, guardadas las proporciones, lo que vamos a vivir en el estado de Yucatán es tratar de generar esa misma certidumbre que se ha ido generando, no en los últimos 6 años, ni en los últimos 12, al menos para efectos de los grandes proyectos que se han ido acunando en el estado de Yucatán. Pero el gobierno federal administró el dinero para dárselo al ejército. Nunca se licitó ninguna obra pública. Hoy por hoy, todas las carreteras... Hoy por hoy, por ejemplo, pero a lo que yo voy es que al final de cuentas ese tipo de obras finalmente fueron un dinamizador del tema económico, y yo a lo que me refiero es que al menos en los números macroeconómicos, fuera de la cuestión de los préstamos, que sí han sido un verdadero o que va a ser una problemática para los próximos años, la realidad es que el tema hacendario se supo manejar, y el tema económico de alguna manera también estuvo pues colgado de los hilos, como decía Salinas, nada más no le quiten los ganchos, ¿no? Sí. Y mira, por ejemplo, algo que decía aquí el señor Preciado, este gobierno, el de Mauricio Vila, y él que decía con todas sus letras, trajo buenos empleos en el interior del estado. Siempre era para Mérida, siempre era para Humán. Esta vez se detonó hasta la parte Peto, de Tizimín, Valladolid, hubo buenos empleos. Tecash. Y ahí está el ejemplo. Me acuerdo que en la época del señor Cervera Pacheco, cuando trajo las primeras maquiladoras y no se le dio la debida atención, empezaron a irse y empezó a haber desempleo. Si bien cierto,
una de las grandes deudas que se tiene con las clases trabajadoras, con el campesinado, pero también se le tiene que cuidar los empleos que se les están dando, porque ninguna sociedad vive con programas sociales. Al contrario, el sinónimo de programas sociales en la sociedad es sinónimo de que muchas cosas no están bien. Estos corredores industriales que pretenden, porque ya lo etiquetaron, todo es a nivel federal. En el sureste, ¿qué tienen etiquetado para el sureste? Turismo, agroindustrias, energía renovable, alimentos, bebidas, servicios. Nos etiquetaron de Chiapas para el norte de la República, ¿no? Como que si no había fuerzas regionales muy fuertes. Claro. Entonces, si tú no planeas bien, por más de que hagas un parque precioso, por más que hagas un parque industrial, si no hay empresas, va a ser un gran elefante blanco. Aquí no solo se necesita el discurso, se necesita de gente preparada que conozca, pero además las presiones extranjeras que ya estamos viendo desde ahora de que no quieren que vengan aquí a México, también hay que ponerlo. No solo es internacional, eso nos puede o afecta localmente. Hay gente que ha tenido varios años, que sabe qué puerta, que sabe qué feria, que sabe con qué empresario, sabe los nichos de mercado. Oye, y para muestra un botón, Tesla se va de Nuevo León. Y es que se había anunciado como un gran logro. Bueno, Porque estaba prendido con hilos, era meramente política, era política lo que estaba ocurriendo en Nuevo León. Era una presunción electoral de un tipo que dijo, bueno, tú corre la mentira, al final yo voy a decir que no, y que va a ser por culpa de Trump, por culpa de las elecciones en Estados Unidos, por lo que gustes. Pero la gente necesita empleo, y la gente con discursos. En cambio aquí del siglo se pasado aprendió no se mucho de vivirá. Cervera Pacheco. Claro, Cervera Pacheco primero hacía la obra y después la anunciaba. claro. Y ese ejemplo lo siguió Ernesto Herrera, Luis Felipe Saidén y también Mauricio Vila. Es decir, primero tengamos la certeza de que la superior va a estar en Yucatán, de que Grupo Modelo llega y se asienta. A partir de la certeza y confirmación se anuncia el proyecto y se anuncia la obra. En muchos de los gobiernos, como el de Nuevo León, era Elon Musk vino, se tomó una fotografía. Todo el mundo se veía en su vehículo de último modelo, todo ¿no? el mundo traía un Tesla ya en la cabeza. En la cabeza, la imaginación, ¿no? Pero bueno, esas son las cosas populistas que luego terminan haciendo fracasar una administración. Ciertamente en empleo, 45,000 nuevas fuentes de empleo en Yucatán. No es cosa menor. No Con es cosa. seguro social. Con seguro social, Sí, claro. con Infonavit, Incluso con otra empleos cosa, bien pagados. faltan trabajadores. Los Así querían es. importar de aquí de Acapulco después del paso No, de bendito Otis. Dios que no los Y dijeron, bueno, no, espérate, vamos a trabajar es. en las escuelas locales. Los proyectos sí. tienen que ser de largo alcance, no pueden ser proyectos de un solo sexenio o de dos. Muchas veces la planificación creo que es una de las cosas que se pueden achacar a este gobierno que termina, el de Andrés Manuel López Obrador, muchas veces esta falta de planeación, porque se estuvo trabajando en esta inercia. En Y yo creo ocurrencias. que en una inercia finalmente, pero que no existe esa planeación. ¿Sabes por qué voy quería ello? López Obrador a Mauricio Vila? Por esto. Por la planeación. Incluso, Sí, claro, incluso por el tema de la presidente planeación. Andrés Manuel López Obrador reconoció que le hubiese gustado tener gobernadores como Mauricio Vila en muchos de los estados. Incluso Tan le fácil. tenía una respuesta para todo. Oiga, el tema de la plancha lo queremos. Bueno, me tienes que dar otro terreno para la Guardia Nacional y ponte de acuerdo con el general. Claro. Que además los generales son piedra dura, ¿eh? No los convences con nada, porque ellos están muy por encima De cualquier cosa. de cualquier Así gobernadorcillo es. de la comarca lagunera, ¿no? Entonces, convencer a los generales de que la plancha debería ser para la ciudad de Mérida, aunque ellos la cuidaran todos los días como ocurre hasta hoy, tuvieron que cederle a cambio los terrenos de la escuela Rodolfo Menéndez de la Peña, y el próximo viernes se inauguran ahí las oficinas de la Guardia Nacional y también del Tren Maya. Entonces, ceder, y decía, bueno, este gobernador trae un as bajo la manga siempre, con proyectos definidos. Porque tenía colaboradores que sabían. Que sabían Y hacerlo. que saben cómo hacer las cosas. Tan es así que, A los por demás ejemplo, gobernadores los sí, peló sí. López Obrador, pero ni Tan es así que hasta al en de propio Jalisco campo. no lo quería. A Samuel García lo acaba de despreciar públicamente hace unos días.
Pero a Mauricio Vila hasta hoy lo sigue considerando. Por ejemplo, te das cuenta cómo en el mismo Tren Maya, y aquí se platicaba, hacen el Tren Maya, por decir, hay una estación o hay un aeropuerto, ¿no? Casualmente enfrente de uno de los terrenos de uno de los colaboradores del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero bueno, ese es otro tema. Nos vamos, por ejemplo, en el Tren Maya. No es lo mismo abordar el Tren Maya en Mérida, en Campeche. ¿Por qué? Porque la gobernadora se pasó peleando con todo mundo. Y ahí vemos a un Vila con el sistema de transporte que se incluyó y fue un asociado del Tren Maya. Eso es lo que hay que tener cuidado. En la próxima mesa tocaremos el tema del Tren Maya. Pues mira, José Luis, que también el tema... Que además tiene muchas cosas que podemos agradecer en la inversión, pero hay que mejorarlo. Faltan 30 días, José Luis, estamos terminando ya el mes de julio y bueno, ya estamos cercanos a que los gobiernos municipales finalmente entren en funciones, estos nuevos gobiernos. Creo que hay que apuntar, se va a mover mucho el tema municipal en el estado de Yucatán. No olvidemos que son 106 presidentes municipales, algunos repiten, la gran mayoría va a empezar en este encargo, y yo creo que como es y como ha sido el gobierno más cercano a la ciudadanía, necesariamente van a tener una especial reverberancia en el espectro político estos inicios que hagan a partir del próximo mes. Muchas gracias, Aldrin. El mes de septiembre. Aldrin Briceño, gracias. Mucho gusto, José Luis. Freddy Heredia. Buenas tardes. Gracias. Muchas gracias.